9 de la mañana con 31 minutos, continuamos aquí en Cara a Cara platicando sobre el tema del transporte y tratando de acercarnos a la pregunta de los 64,000 pesos, con respeto para los señores Mario Silva Rodríguez del colectivo ecologista Jalisco, Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Mario Córdoba España, director general del Instituto de Movilidad y Transporte, a la luz de lo que está pasando, la crisis en la crisis, el accidente, la respuesta del gobernador y las propuestas. ¿Se puede pensar en este momento, señores, en que realmente mejore el transporte? Ya hablamos de que sí se está tomando en cuenta el tema laboral, ya se están haciendo adecuaciones para que vivan en mejores condiciones laborales los choferes, pero falta toda la parte técnica y toda la parte de los camiones. O sea, los camiones que tenemos son viejos, disfuncionales e inseguros. O sea, pero realmente se puede pensar, Mario Córdoba, en cambiar a la luz de esta crisis. Yo creo que sí, hay un factor determinante. Yo creo que el gobernador, según yo lo he percibido, está totalmente consciente del problema, está participando activamente a diario y semanalmente ya en él. Hay un entorno de decisiones a nivel de secretarios que ya están actuando de manera conjunta en el tema, por supuesto encabezando el secretario de Movilidad. Pero ya no puede hacerse loco, digamos, ya no puede simular, ya no puede quedarse salud, quieto. El fiscal, etcétera, el secretario de Trabajo por los aspectos laborales, etcétera. Hay todo un grupo integral de trabajo dedicado como prioridad número uno al tema del transporte público. Lo más importante que hay una voluntad política expresa y hay un compromiso de cambio urgente y a corto plazo. Entonces yo creo que las condiciones están dadas, desafortunadamente, ante un contexto de accidentes muy lamentable, especialmente de los ocurridos con estudiantes de nuestra alma mater, el cual yo lamento como miembro de la comunidad universitaria, y creo que esto no debe suceder. ¿Pero cuál es el siguiente paso inmediato? El siguiente paso es que, además de empezar a transformar a modificar toda esta plataforma tecnológica, tiene que llevarse esta cirugía de fondo en el ordenamiento del transporte público. Las rutas. Las rutas, el ordenamiento. El ordenamiento de las rutas tiene dos vertientes, Pablo. Una, que es las rutas integradas de transporte público, estos corredores donde hay una alta sobreposición de rutas, y la otra, modernizar y optimizar el transporte público. Y de todo esto, constituir un sistema integrado de transporte público, un verdadero sistema. Ahorita no existe, cada ruta va por su lado, no hay coordinación de horarios, la correspondencia es muy frágil, muy limitada, si acaso en el transporte masivo entre tren ligero y macrobús. Entonces todo esto tiene que verse de una manera y vincularse sobre todo al uso del espacio público, vincularse al proyecto de crecimiento y desarrollo de la ciudad, que este nivel de dispersión también nos está llevando a un modelo muy difícil de atender en términos de sistemas de transportación. Pero a ver, Mario, vamos concretando. ¿Por qué el prepago no y por qué la gente dice quiero pagar antes? No es posible? El prepago tiene que darse este año. Está previsto en los proyectos de este año lanzar la licitación del sistema de prepago para generar una economía de escala. ¿Pero es muy trabajoso eso, Mario? No, lo que pasa, Marcos, es que el prepago está asociado a los demás factores de funcionalidad del transporte público. Efectivamente es un sistema muy distractor, el chofer tiene que hacer muchas cosas, entre otras para cobrar, devolver, y con muchos riesgos en su operación. El sistema de prepago ya no puede esperar, no puede evadirse. Efectivamente hay que establecer un sueldo fijo en todos los choferes, hay que regular las jornadas laborales y hay que caminar en el sentido de la integración tarifaria. Porque esta integración, Mario, hasta los tianguistas tienen ya pago por tarjeta, por Dios, hombre. Claro. Esta integración tarifaria ya se está estructurando a partir del tren ligero, macrobús, para hacerlo compatible con los otros niveles de servicio y no empezar con sistemas aislados de prepago en cada una de las rutas del transporte convencional y luego dificultar la integración. Ya se tienen muchos avances al respecto. ¿Cuándo va a operar? Desde la administración pasada se generó una norma de prepago que se está revisando, incluso se condicionó para el aumento de tarifario en aquel entonces, nunca se cumplió.
y ahora tenemos que cumplirlo. Pero hay que decir por qué no quieren el prepago. El prepago no se quiere porque es una forma con la que controlarías la caja chica, que es el ingreso. Si tú pones el prepago, además, desvelaríamos los secretos del transporte y sabríamos por unidad cuánta gente sube y cuánta gente baja, que ese es el instrumento de chantaje que se tiene hoy para condicionar la tarifa. Entonces hay transportistas que te dicen, es que yo subo 400 personas por día. ¿Cómo lo verificamos? Con el boletaje. ¿Quién controla el boletaje? Ellos mismos. Entonces, el prepago es una condición innegociable, por eso a nosotros nos preocupa el anuncio del secretario de Movilidad de decir otros 4 aspectos, uniforme, unidades limpias y una serie de cosas. No, prepago tiene que ser, como lo urgente en este momento, una de las cosas a atender. Y por otra parte hay que atender lo estructural. Yo coincido con Mario Córdoba cuando habla de la cirugía mayor. Hay un trabajo que se tiene que hacer normativo, jurídico, institucional. Tenemos la bronca de que el TAE ha dado suspensiones para que ciertas rutas operen de una manera inadecuada. La ruta 24, por ejemplo, que pasa por aquí cerca, hay unidades pirata. Entonces, también hay muchos actores que tienen que hacer su chamba. El Congreso de nuevo tiene que revisar si la ley de movilidad aprobada tiene condiciones o no. En términos de los choferes, tenemos que estudiar antes de adelantarnos a hacer un pago por sueldo. A ver, también pagar por sueldo genera incentivos negativos en los choferes. Tendríamos que generar incentivos positivos por buen desempeño. Si las unidades tuvieran el GPS, yo podría verificar si cumpliste, si te pasaste los límites de velocidad, si levantaste a la gente en las paradas autorizadas. Si nosotros logramos como sociedad civil hacer una aplicación para teléfonos móviles que te permite medir si violan o no los límites de velocidad, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Oye, Mario, entonces sería utópico pensar en que se respete invariablemente el carril de la extrema derecha para el transporte pero público. Ahí yo mandaría un mensaje, Marcos, a los radioescuchas que son automovilistas. También es responsabilidad de los automovilistas no bloquearlo. Te pongo los ejemplos: López Mateos, Manuel Acuña, Herrera y Cairo, Terranova. El carril central cooptado para estacionamiento de una manera irregular, negocios, cafés y demás, valet parkings, y ahí es una jalada de orejas a los ayuntamientos. No están haciendo su chamba los ayuntamientos para desincentivar la violencia vial. Y también es una ciudad que tiene 2 millones de autos, y aquí nadie quiere hablar de este tema porque es muy controvertido. Hay que desmotorizar a la ciudad. Yo no escucho, vamos mal por ahí. Yo no escucho también que se mencionen siquiera los derechos de los automovilistas frente al transporte público. Es la estrategia, estrategia de educación que nos hace falta. El que va manejando un automóvil se topa en menos que canta un gallo con un monstruo que se le eche encima. Claro, pero también, ¿no tienen derecho, Marcos, los automovilistas? Yo te cuento como usuario del transporte público, me ha tocado varias veces que los automovilistas están en doble fila fuera de colegios, cafés y restaurantes, y me bajan en el carril central a mí. Yo, bueno, joven y puedo correr, pero un adulto mayor, una persona con discapacidad, una mujer embarazada, yo creo que somos todos. Me parece que ahí hay un factor cultural en este tema que no estamos atacando, que es las causas estructurales del conflicto vial que tenemos. Por eso nosotros planteamos una estrategia de 2 vías. ¿Cómo armonizar esos intereses? Tenemos que trabajar, ahí no hay una manera ni hay una receta, tenemos que trabajar en 2 vías, atender lo urgente que es la reestructuración de las rutas y cambiar radicalmente la forma en la que este servicio se ha vuelto un negocio anárquico, y cambiar lo estructural, que es invertirle a la educación, a los mensajes claros de cambio de hábitos en la ciudadanía, y a retomar el gobierno del transporte. Porque cuando el doctor Córdoba habla de este tema de la reestructuración de rutas y de ciertos corredores, todavía no entramos ni siquiera a discutir si puede ser el Estado quien lo haga, si es a través de la ruta empresa la mejor figura, si la ruta empresa es una cooperativa o es una SADCB, si entran empresas de transporte, por ejemplo transporte foráneo, como ya ocurre en la Ciudad de México con algunas líneas de Metrobús, porque los de aquí no tienen el capital o la profesionalización. Es decir, hay muchos debates. ¿Pero no estamos en una emergencia? Estamos en una emergencia, y ahorita creo que la prioridad es que no ocurran más víctimas y ya no haya más accidentados. Esa tiene que ser urgente la acción. Pero creo que la respuesta ahí va. Marca tres pasos que digan, esta es la jerarquía de medidas y las propongo. A ver, ilústranos. Mira, para nosotros lo que se ha anunciado de regresar la tarifa es requisar las unidades que no están cumpliendo producto de auditorías y verificaciones de condiciones laborales y de seguridad en las unidades es la segunda. Y la tercera es la instalación de este observatorio o consejo ciudadano que pueda evaluar unidad y por ruta cuál es la situación, para que entonces quienes toman las decisiones puedan decidir por corredor o por ruta empresa qué vamos a hacer. Pero las 2 prioritarias para mí tienen que ver con la seguridad
y con las condiciones de los choferes. Y decir, esto no nos va a resolver el problema de fondo en el corto plazo. Ajá. Es la aspirina para que el dolor de cabeza se baje un poco. Pero hoy, lo decíamos en el corte, puede estar ocurriendo un accidente en este momento, porque hay que decirlo con toda claridad. Yo creo que cuando el gobernador hace el anuncio ayer de que va a haber ruta cero accidentes, es una apuesta muy arriesgada. No existe el mecanismo para blindar y decir que eso no va a pasar. ¿Cuál va a ser esa ruta? A ver, Mario. Eso no lo sabría yo decir, pero adivina, no lo veo. aquí está Mario y aquí está Alberto, ellos saben. El problema, no, yo creo que el problema es el modelo, ¿no? Bien lo dice Mario. Mario, pueden haber dos Marios acá. Sí, los Marios, que son los especialistas de esta mesa, bien lo dicen en sus intervenciones. Lo que pasa es que el modelo hoy cobra víctimas, ¿no? El modelo hombre camión cobra víctimas. Una reestructuración de ruta es urgente, porque estamos hablando, si no me equivoco, que el 80% de las rutas pasan por el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Por 65% en el centro de la ciudad. Entonces, estamos hablando, repito, de que la visión del transporte público es por medio de una visión privada, de ganancia. ¿Por qué pasan todas por el 65% por el centro? Pues porque es donde hay más pasaje. ¿Quién decide Entonces, que pasen por ahí? No, Alberto? es que más bien, ¿quién no decide? Hoy el exacto. que debe, yo por eso celebro lo que dice Mario Silva, el gobierno debe de comenzar a gobernar, ¿no?, al servicio del transporte público. Y ¿Está eso en posición de hacerlo? No, yo creo que hoy no solamente está en posición, está obligado a hacerlo. Porque históricamente hemos visto que se paran o levantan Sí, la voz pero- los camioneros pero ahora sí, y el no, gobierno claro, tiene que pero ahora recular. sí, el gobierno está frente a un desgaste político altísimo. O sea, el gobierno hoy está pensando en que si no arregla este problema, pues adiós capital político, ¿no? Porque por lo menos la zona metropolitana pues van a estar en graves problemas. Y esa es una ventana de oportunidad para la ciudadanía, ¿no? Esa es alguna de las bondades de esta cosa que se llama la alternancia. ¿No? Entonces, pero al final, ¿qué es lo que nosotros vemos? La reestructuración de rutas debe de ser una cosa inminente para poder realmente darle una visión de servicio, ¿no? Y no de negocio, ¿no? Yo me acuerdo, me estaban platicando otra vez la historia de Matute Remus en el 78, cuando intentó hacer 85, Sí. bueno, el 78, bueno, ahí hay una, Bueno, sí, hay dos el criterios. experimento siempre. real fue en 85. Y pero a bueno, ver, y bueno, cuéntame. al final este famoso plano ortogonal, que era realmente ver, distribuir, ¿no? Y una filosofía de que el usuario pues transitara, no tuviera que bajar y subir tanto del transporte público, sino que estuviera más tiempo, ¿no? Y cuando se iba a aplicar, pues hay un paro camionero al siguiente día, porque decían los camioneros que, bueno, pues el negocio es que las personas suban imagen, y paguen más boletos, ¿no? Y por eso yo concuerdo con que si no hay el prepago, es muy difícil que haya una modernización en el mismo sistema. Si no hay prepago, no hay control, y sobre todo, si hay prepago, esperemos que el gobierno, que toda la tecnología que existe en las rutas sea fiscalizada por el gobierno. Si todos los indicadores de los transportistas se quedan en los transportistas, pues vamos a estar igual, ¿no? La tecnología que se le meta hoy al transporte público, sea tarjeta de prepago, GPS, todo, el gobierno debe de estar fiscalizando, regulando con estos datos al mismo transporte Alberto. público. Y sobre todo, nada más, una cosa que vamos a pedir. Hoy el incentivo de la tarifa para las rutas seguras, ¿no? Este intento del gobierno para empezar a meter tecnología y algunos aspectos que nosotros vamos a pelear por el prepago, sobre todo, vamos a pedir que seamos grupos ciudadanos junto con el gobierno quienes fiscalicemos que realmente cumplan todas las unidades de estas rutas con todos los requisitos. Porque si no, estaríamos jugando a que la misma autoridad, sin a que existiera la posibilidad de que intervinieran los especialistas, los grupos ciudadanos, los grupos estudiantiles, puedan decir si realmente ya cumplen con las características técnicas para prestar el servicio. Bien, vamos a hacer una pausa, es muy breve, una pausa en cara a cara, hacemos una pausa técnicos. y regresamos Somos y los la usuarios. pregunta es, ¿cuándo puede volver a subir la
tarifa del transporte público en Guadalajara. ¿Les parece? Sí, a mí me Excelente. gustaría Sí, a ver, plantear las tres cosas, ¿no? Sí. Bueno, regresamos, hacemos una pausa y regresamos. Sí.